Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la jubilación y en concreto sobre la comparecencia del ministro Escrivá del lunes 12 de abril en el que habló sobre las novedades que nos esperan en respecto a la jubilación anticipada, demorada, cómo se va a reformar nuestro sistema de jubilaciones en relación a los fondos que se han solicitado en Europa y que están pendientes de aprobación, entre otras cuestiones, en base a estas modificaciones que se tienen que hacer. Bien, si os gusta este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores del mismo y que le deis a la campana para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos como este que os pueden resultar de interés. Bien, como decía, salió en este sentido el ministro Escrivá a esa comparecencia a hablarnos sobre qué es lo que se había estudiado para poder solventar toda la reforma de nuestro sistema de seguridad social en relación a las jubilaciones. Son bastantes cosas las que se tienen que reformar y yo creo que lo vamos a hacer por parches, como se ha ido siempre haciendo en nuestro sistema de seguridad social y no haciéndolo de una forma integral. Y lo quieren hacer de una forma progresiva e implementando las medidas poco a poco. Y en ese sentido, creo que eso no ayuda a que el sistema haga un cambio realmente. Y os voy a explicar brevemente cuáles han sido esas novedades en base a esas propuestas que salieron, que ya sabéis que se hicieron unas propuestas del Pacto de Toledo y básicamente lo que vino a explicar es el primer bloque de medidas que seguramente se van a aprobar a finales de este año y que tendrán una traslación a nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que se van a aplicar de forma progresiva, no va a ser todo que se aplique a partir de ya, sino que será un poco progresivo, pero lo que nos ha comentado es esto que os voy a explicar. La primera medida son los coeficientes de la jubilación anticipada. Ya sabéis que cuando uno se jubila de forma anticipada, es decir, anticipa su edad de jubilación ordinaria, tiene una penalización. Y esa penalización básicamente consiste en que a la pensión que se calcula se le quita un porcentaje en función del tiempo que estemos anticipando nuestra edad de jubilación ordinaria. Esto, a la práctica, los coeficientes eran distintos en función de dos variables. Si nos jubilábamos de forma voluntaria, es decir, con 35 años cotizados y 63 años como mínimo, es decir, 2 años antes de la edad de jubilación, ahí había unos porcentajes de jubilación que eran más altos, o la involuntaria, que son unos porcentajes de jubilación más bajos, esos coeficientes de reducción, y solo poder acceder a aquellas personas que han sido despedidas en un despido objetivo, en un ERE, en un despido objetivo individual y que no han encontrado trabajo posteriormente y que pueden acceder hasta 4 años antes de la edad de jubilación ordinaria, los 61 como máximo. Pues bien, en este sentido, ¿qué es lo que se propone? Pues esto, que la aplicación de este coeficiente reductor hasta ahora era trimestral, va a pasar a ser mensual. Se aumentan en algunos casos estos coeficientes reductores, en otros se reducen. En la gran mayoría nos dice el ministro que se van a reducir. También, en este sentido, se va a penalizar menos aquellas personas que hayan cotizado más años. Esto a la práctica ya era así. Teníamos 4 tramos y dice que esto se va a mantener y que aquellos que hayan trabajado más, que hayan cotizado más, tendrán un coeficiente reductor más bajo. Bien, esta medida se hace para alinear la edad efectiva de jubilación con la edad real de jubilación. Ahora bien, si realmente lo que hacemos es reducir, como nos está diciendo, porque no en todo caso se reduce, en algunos se aumenta esta situación, es más que evidente que en un caso como el que nos está comentando, esto no va a desincentivar que la gente se jubile de forma anticipada, porque si en algunas ocasiones esta situación va a ser más beneficiosa para aquella persona que está planteándose jubilar, pues evidentemente eso no le va a desincentivar. Pasamos a la segunda opción, es decir, a la segunda medida que nos habla y es la que más repercusión ha tenido en los medios, ¿no?, de este cheque de 12.000 euros, ¿no?, o 11.000 euros que va a poder cobrar un trabajador por no jubilarse a los 65 y continuar trabajando. Bien, esto tenemos que tener en cuenta una cosa, que es lo que se llama la jubilación demorada, que esto ya se aprobó con la anterior reforma y que actualmente puedes aumentar de un 2 a un 4% lo que tú vayas a cobrar de pensión para toda tu vida si ya haces esto de la jubilación demorada. Si ya pasas de los 65 años trabajando, ya tienes esa opción, ¿de acuerdo? Se te amplía de forma automática.
¿El problema cuál es? Pues que no lo está haciendo nadie. Se aprobó esto y de las pues, casi 280.000 personas que se jubilaron el año pasado en España, solo 8.000 optó por esto, cerca de un 3%. Es decir, esa medida de aumentar de un 2 a un 4% anual la pensión por trabajar un año más, la gente no lo quiere, lo rechaza. Bien, por lo tanto, el hecho de a una pensión, por ejemplo, máxima, ¿no? Que es cuando cobrarías estos 12.000 euros, ¿por qué lo va a escoger esa persona? Porque no tiene ningún sentido si eso lo que va a cobrar son 12.000 euros cuando realmente cobraría limpios alrededor de casi 30.000 euros. Bien, en estos supuestos, el hecho de seguir trabajando un año para cobrar 12.000 euros más el hecho de seguir trabajando y el sueldo que se vaya a cobrar, efectivamente, tendríamos que ver si eso es un incentivo o no para no jubilarse. Pero lo que es obvio en ese caso es que muchas de las personas con las que yo he podido consultar y que en ese sentido se ha tanteado, pues no va a ser un incentivo suficientemente real para poder pues demorar esa jubilación y estar más allá. En ese sentido, quizás se hace por una razón. Cuando os comentaba el número de personas jubiladas, también hay más en este sentido que sí que han optado por la jubilación activa. Ya sabéis, aquella que puedes, sobre todo autónomos, que puedes seguir trabajando y cobras el 50% de la pensión. Esto hay muchos autónomos que sí que lo han hecho y, por lo tanto, quizá esta medida se ha enfocado más por ver que algunas personas sí que han optado a este tipo de jubilación. Pero bueno, en definitiva tendríamos que valorar cuál va a ser la repercusión de esta jubilación demorada. Ahora bien, si lo ponemos en relación con la primera medida, es obvio que el hecho de dejar prácticamente igual o en algunos casos incluso mejor la jubilación anticipada, ese coeficiente reductor, si la gente ahora mismo ya se estaba jubilando pues antes, pues lo va a seguir haciendo igual. Y que únicamente y exclusivamente este incentivo de cobrar de 4.000 a 12.000 euros más por año por seguir trabajando seguramente va a resultar insuficiente para que, pues, en este caso, las personas no se jubilen antes, que es el objetivo final de las medidas que estamos hablando. Es decir, que la edad efectiva de jubilación sea la misma que la edad real. Es decir, que pase a ser pues, más cercana a los 65 años, que ahora estamos bastante lejos. Esto, hay otra medida que dicen, bueno, si esto no es suficiente, a lo mejor lo que hacemos es hacer compatible, que se cobre un 4% más de por vida y además se cobre estos 12.000 euros. Bueno, veremos hasta qué punto es suficiente. Evidentemente, a corto plazo eso al Estado le sirve porque se ahorra de pagar para ese año, en vez de pagar 30.000 euros o 28.000, va a pagar 12.000 aquella persona y esa persona va a seguir cotizando y veremos qué es lo que puede servir en este caso. Ahora bien, también se complementa con otra cosa. Para las empresas y para que la gente siga trabajando, se dice, los empresarios van a dejar de cotizar o van a tener bonificaciones a esa cotización. Es decir, si yo como empresario tengo un trabajador de 65 que sigue trabajando, pues ese trabajador va a cotizar menos. La cuota de la cotización de la Seguridad Social va a ser menos. Esto ya aquí empieza a casar menos. Si nosotros queremos que los jubilados sigan trabajando y les pagamos un dinero como premio para poder evitar esa jubilación, pero aparte no ingresamos cotizaciones por el otro lado, pues eso va a hacer que quizás sí al empresario le resulte beneficioso y al trabajador también, pero a las arcas del Estado ahí hay un déficit aún mayor. Es decir, que al final, como siempre, se está cambiando pues pan para hoy y hambre para mañana, porque esas diferencias se acaban haciendo más grandes. Pasamos a otro punto, que es la jubilación parcial. Esto también se quiere modificar en ese sentido. Y ya sabéis que la jurisprudencia permite unir, ¿no?, toda la jubilación parcial, hacerla seguida. Esto hubo unos años que había controversias, pero finalmente la jurisprudencia dijo que sí. Es decir, el jubilado parcial que pues, unía todos los periodos que tiene que trabajar pues en esa jubilación parcial de tiempo efectivo de trabajo y durante el primer año ya los hacía. Pues ahora se quiere hacer que como máximo sea el 60% del primer año y que tenga que estar 2 años y que el segundo año sea el 40%. ¿Vale? Esto veremos si se acaba aprobando, pero es una de las cuestiones que se quiere tener en cuenta. Es decir, que no vaya tan rápido la persona entre que se jubila de forma parcial, va cobrando una parte de la jubilación parcial y una parte del trabajo y que si ahí no hay un reemplazo, pues esa persona acrece el número de personas que van a la jubilación muy rápido en un año y se quiere intentar evitar y que al menos sea 2 años. Veremos qué repercusión tiene.
Luego el tema de los convenios colectivos, la jubilación forzosa. En este sentido, pues que quedó esto abierto. También nuestro sistema jurídico ha ido desde la prohibición de la jubilación forzosa hasta la admisión por convenio colectivo. Y ahora lo que se está diciendo es que hasta los 68 años no apliquen las fórmulas de jubilación forzosa. Es decir, que no haya convenios colectivos que permitan a los empresarios forzar a la jubilación a los trabajadores en ese sentido a los 65, 66, 67 y que como máximo sea a los 68 y se incentive la permanencia de este tipo de trabajadores en la empresa, como os decía, entre otras cosas, con la posibilidad de bonificación de las cuotas empresariales a los empresarios por estos trabajadores. Y luego el tema que yo creo que ha pasado un poco más por alto, que los autónomos pues lo estaban deseando y estaban esperando mucho cómo iba a funcionar, que tampoco se ha dicho demasiado, pero con pinceladas se ha dicho que ya a partir del año que viene, 2022, la idea es que comience la la cotización por tramos de facturación. Ya sabéis que históricamente los autónomos han cotizado casi siempre por el mínimo y cuando llegaban los últimos 15 años pues se subían la cotización al máximo para tener la mejor pensión. Ahora con la reforma que hubo de la Ley 27 de 2011 lo que sucedió es que se cogen los últimos 25, eso ha limitado y ha hecho que algunos autónomos se suban la base, pero realmente la gran mayoría de ellos están cotizando por debajo de lo que es su volumen de negocio y eso tiene unas repercusiones importantes a nivel de prestaciones en cuanto a una incapacidad permanente, si sufren algún tipo de accidente de trabajo o si tienen alguna enfermedad, pues eso hace que les quede una pensión más bajita y luego a efectos de la jubilación también. Y lo que se quiere es un poco que se cotice por la facturación real. Lo que pasa es que esto tenemos que ver cómo va a funcionar, porque realmente si no se le da algunos beneficios superiores a los trabajadores más allá de la cotización, para estas contingencias, como la incapacidad que decíamos, el cese por actividad que se introdujo hace unos años, o por ejemplo la jubilación que estarían cobrando una pensión mayor, lo que es cierto es que evidentemente eso va a repercutir de los 270, 300 euros que paga un autónomo por el mínimo, claro. Pagar el máximo son 1.000 euros. Los 4.070 euros le supondría a un autónomo 1.000 euros mensuales de cotización, ¿no? De pago. Por lo tanto, se va a tener que ver cómo se acaba de crear este sistema por tramos, si se va a poder elegir o no. Se dice que se va a poner en conexión con Hacienda y con las declaraciones trimestrales. Bueno, veremos cuál es el sistema porque no es sencillo por cómo está hecho ahora y esperemos que nos vayan dando más indicaciones para que os lo podamos ir explicando, pero es una de las cuestiones y de las medidas también que ha reflejado Escrivá. Entre los documentos que se han aportado en el centro de Moncloa, ¿no? Pues en esa comparecencia y las propuestas de estas de pago único y de coeficientes reductores, se encuentra también un poco un documento, un PDF que es interesante, que lo podáis leer, lo tenéis en la web de la Moncloa, que es lamoncloa.gov.es, y ahí podéis entrar y ver estas declaraciones de Escrivá del 12 de abril de 2021 y un documento en el que se explica cuál es el estado de la implementación de estas medidas. Ahí veréis que se hacen efectivamente para reformar el sistema y sobre todo que están vinculadas a estas ayudas que hemos de recibir de la Unión Europea para poder tirar un poco la situación adelante, ya tanto por el tema del COVID como por un sistema de seguridad social deficitario que tenemos, ¿no? Y es una de las condiciones que nos marcan que reformemos el sistema para poder tener esos fondos y en eso se está. Ya veis que hay una aplicación transitoria. Yo creo que va a ser bastante más rápida que la anterior. Recordad que la anterior ley de reforma importante de la seguridad social del sistema de jubilación es de la ley 27 de 2011, que entró en vigor en abril del 13 y que, entre otras cosas, en enero de 2013 y que, entre otras cosas, se ha desplegado hasta 2027, con todos esos efectos. Es decir, estamos hablando de 14 años de transitoriedad para que se aplique realmente y finalmente todos los efectos de la ley, ¿no? Y en ese sentido, seguramente nos hablan de 6 años, que todas estas reformas que se vayan a hacer vayan a tener una aplicación más rápida y esperemos que sea mejor. Y por último, destacar una de las cuestiones que también se habla de la revalorización de las pensiones. Entonces hay varios sistemas que se proponen, pero el que se está acabando de matizar es el tema del IPC. Se plantea que las pensiones ya no vayan por el 0,25, el 0,50 y que cada año se estén modificando por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sino que se mira por el IPC. Y hay una cosa nueva que es interesante, porque hasta entonces nunca se había hecho así, que es el tema del IPC.
Si hay deflación, es decir, que hay algún año que el IPC sea negativo, eso se va a compensar en los 3 ejercicios posteriores. Es decir, si un año el IPC es un menos 0,5 y el año siguiente pues es un 1%, que sube el IPC, pues no se actualizará un 1%, sino que será un 0,5. Se le va a restar, en este sentido, lo que hubo en esta deflación. Hasta ahora la norma lo que hacía es que un 0,5 no descontaba a la pensión para el año siguiente, ahora tampoco va a descontar, pero si el año posterior se sube un 1%, no se va a subir un 1%, sino que se hará compensando los déficits que haya habido pues, en los años anteriores. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por la atención y ya sabéis que tenemos un servicio de jubilación. Si entráis en nuestra página web, en campañagos.com, tenemos un servicio en el que te ayudamos a estudiar tu jubilación, a estudiar y calcular tu jubilación, incluso a estudiar, calcularla y presentarte la jubilación. Si las oficinas de la Seguridad Social están cerradas en tu provincia o te es muy complejo, pues también hacemos todo el trámite por ti. Muchísimas gracias a todos y que acabéis de pasar un feliz día.